¿Te has preguntado por qué se arrugan los dedos después de entrar al agua de mar? ¿Por qué a veces se tarda más en cocinar o hervir el agua si solo le han echado algo de sal? Bueno, esto se debe a las famosas propiedades coligativas del mundo de la química. Dependiendo de la cantidad de soluto que ponemos en un determinado solvente, ciertas propiedades pueden modificarse, ya sea elevándolas o disminuyéndose. Estas propiedades que vamos a trabajar hoy son la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, la presión osmótica y la presión de vapor. Entonces, sé tú bienvenido a otro capítulo de la química en tu vida. ¿Qué son las propiedades coligativas? Las propiedades coligativas son aquellas propiedades físicas que presenta una solución, las cuales no dependen de la naturaleza del soluto, sino de la concentración del mismo o del número de partículas de soluto presentes en la solución. Tenemos 4 propiedades coligativas que vamos a estudiar el día de hoy. La primera, el punto de ebullición, que implica un aumento ebulloscópico por ser la cantidad de soluto que afecta al determinado solvente. Luego tenemos un punto de congelación, que implica un descenso crioscópico al incluir el soluto en el solvente. Luego tenemos un descenso en la presión de vapor y tenemos la aparición de la presión osmótica, que se encontrará cuando incluyamos una cantidad de soluto entre una membrana que separa dos medios diferentes. Bien, veamos primero la variación de la presión de vapor. La presión de vapor no es más que la presión ejercida por un vapor en el equilibrio con su líquido. Aquí, las moléculas del solvente van a estar evaporándose constantemente en el medio. Pero ¿qué pasa? Cuando incluimos los granos de soluto o las partículas de soluto, estas van a encontrar obstáculos en su camino que van a impedir el acceso al vapor al medio que está rodeado en el aire, por ejemplo. Y entonces, a mayor cantidad de partículas que hay en el medio, más difícil se le va a hacer al vapor salir al aire libre. Matemáticamente, podemos definir el descenso de la presión de vapor a través de 2 leyes. La primera es la ley de Raoult, que nos dice que la velocidad que el líquido emplea para evaporarse será igual a la velocidad con la que el vapor se condensa. La segunda ley nos dice que la presión de vapor del disolvente sobre una solución es igual a la presión de vapor del disolvente puro multiplicada por la fracción molar del disolvente en la solución. Entonces, estas 2 leyes podemos definirlas entonces en 2 expresiones matemáticas. La primera expresión matemática nos dice que la presión de vapor de la solución, que es PA, tiene que ser igual a la presión de vapor del solvente puro. Fíjate que colocamos PA y un signo 0 o un grado para diferenciarlo de la presión anterior por la fracción molar del solvente en la solución. Y la caída de la presión o el descenso lo ponemos como un triángulo P o delta P. Y eso va a ser igual a la presión de vapor en solvente puro por la fracción molar del soluto que estamos incluyendo para que haya ese efecto de descenso en la presión. Otro efecto que tienen las propiedades coligativas es el aumento del punto de ebullición. ¿Y qué es el punto de ebullición? Bueno, es aquella temperatura necesaria para que la presión de vapor de un líquido sea igual a la presión externa que existe sobre el mismo. Entonces, cuando llega a esa temperatura el solvente, entonces podemos decir que comienza a evaporarse y comienza a haber una transición en el estado líquido con el estado gaseoso. En el caso de una propiedad coligativa, al agregar soluto, tenemos un efecto donde antes teníamos, por ejemplo, 100 grados centígrados en el agua. Al agregarle soluto, esa temperatura aumenta un poquito entre 101 y 102 grados centígrados debido a que ya la presencia de las partículas que hay en el medio modifican ese estado de vapor porque les hace complicado salir
a las partículas porque encuentran más obstáculos en el camino. Es importante que sepas que existe una constante ebulliscópica. ¿Y qué es la constante ebulliscópica? Viene siendo una constante de proporcionalidad donde existe un efecto ocasionado por un soluto sobre un determinado solvente. Esta representa la variación producida o el aumento en el punto de ebullición de una solución 1 molal con respecto al solvente puro. Matemáticamente, podemos decir que ese aumento en la temperatura de ebullición lo podemos definir como delta Te igual a la constante ebulliscópica por M, que vendría siendo en este caso molal, la concentración molal que tiene la solución. Existe para cada solvente una constante ebulloscópica que es característica. Por ejemplo, en el agua, esta constante es de 0,52 grados centígrados entre molal. Y sabemos que el punto de ebullición del agua está en 100,52 grados centígrados para condiciones normales. Luego tenemos la disminución del punto de congelación como efecto de estas propiedades coligativas. Recordemos que el punto de congelación es la temperatura a la cual se comienza a formar los primeros cristales de disolvente puro en equilibrio con la disolución. También, matemáticamente, podemos definir el descenso del punto de congelación a través de leyes. Vamos a utilizar la ley de Raoult, en donde nos dice que el descenso crioscópico es directamente proporcional a la molalidad y a la constante crioscópica del solvente. Matemáticamente, podemos definir entonces esta variación en la temperatura de congelación, específicamente la disminución en el punto de congelación, como delta Tc igual a la constante crioscópica por la concentración que tiene la solución en términos molales. Al igual que la constante ebulloscópica, tenemos que en la constante crioscópica también es específica para cada solvente puro. Y, por ejemplo, en el agua es de 1,86 grados centígrados entre molal. Y sabemos, por ejemplo, que la temperatura de fusión del agua es de menos 1,86 grados centígrados. Otra de las propiedades coligativas que vamos a estudiar es el aumento de la presión osmótica. Recordemos qué es la ósmosis. La ósmosis es el proceso de difusión de un solvente por medio de una membrana semipermeable, desde una solución de menor concentración a una solución que tiene mayor concentración. Así, vamos a conseguir que en ambos lados o ambos medios que separan a la membrana, estamos entonces ocurriendo un equilibrio de las partículas, teniendo una concentración igualitaria de un lado y del otro. Ahora, ¿qué ocurre cuando agregamos mayor cantidad de soluto en el medio? Ocurre que ese soluto que está de un lado va a ir directo a la membrana y entonces, tal cual como si estuviéramos tocando la puerta, varias partículas se van a aglutinar en esa membrana y van a ejercer mayor cantidad de fuerza sobre el área de la membrana, aumentando así entonces la presión sobre esta membrana que separa a los dos medios. Ahora, ¿qué viene siendo entonces la presión osmótica? Es la fuerza que debe aplicarse sobre la superficie de la solución con mayor cantidad de soluto para detener el paso de solvente hacia ella. Es una propiedad proporcional a la cantidad de soluto y a la temperatura. Matemáticamente la podemos definir a través de la siguiente expresión. Pi, que es la presión osmótica, que por lo general la vamos a medir en atmósferas, va a ser igual a el número de moles por la constante universal de 0,082 atmósferas por litro entre grados Kelvin por mol, por la temperatura, que la medimos en grados Kelvin, entre el volumen que va a ocupar en litros. También la presión osmótica la podemos definir en términos de concentración molar, ya que sabemos que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen. Entonces, podemos resumir que la presión osmótica pi es igual a la molaridad que tenga la solución por
la constante R por la temperatura absoluta que esté el medio. Bien, acabamos de ver qué son las propiedades coligativas y estas van a estar directamente relacionadas con la cantidad de soluto que estén disueltos en un determinado solvente. Estas propiedades fueron el aumento de la temperatura de ebullición, la disminución de la temperatura de congelación, el aumento de la presión osmótica y la disminución de la presión de vapor. Ahora, cada vez que, por ejemplo, hiervas agua, te vas a entender que cada vez que tú pongas un poquito de sal, esta va a tener una temperatura de ebullición un poquito más elevada que va a hacer que cocines más rápido. O por ejemplo, cuando veas un día muy nevado y le eches sal al patio, vas a tener que tener un poquito menos de cuidado porque el agua no se va a congelar tan rápido como antes. Entonces, ¿ves que la química se ve en tu día a día? Bueno, porque la química reacciona contigo.